decimos integrante por no porque ha dicho que va a ser el vicepresidente de Luis Eduardo Martínez, esta candidatura que agrupa a los partidos de Acción Democrática, COPEI, UNE, otras organizaciones políticas que se han venido sumando al respaldo de Luis Eduardo Martínez, candidatura que, como mencionábamos, bueno, dice el Ejecutivo que representa el punto fijismo. Ya Juan Carlos nos aclaraba que, bueno, que es rescatar eso, que es rescatar lo bueno de la Cuarta República. ¿Cómo lo recibe la gente? Porque las encuestas nos están planteando hoy un escenario donde parece polarizada, ¿no? Hoy la opinión pública entre Edmundo González y Nicolás Maduro, que algunos dicen Maduro tiene entre 20 y 30, otros dicen que tiene menos, pero siempre lo que sí coincide en todas las encuestas es que el resto de los candidatos está entre 5 y 2, y entre esos 5 y 2 también está Luis Eduardo. Sí, mira, yo creo que hoy en día hay que evaluar varias cosas. Una de las cosas importantes a destacar es que yo creo que el negocio del momento es tener una encuestadora, con todo respeto, por supuesto, a los que tienen sus encuestadoras, porque fíjate lo que acaba de ocurrir en México. Todas las encuestas que se hicieron en redes sociales y que existían, las ganaba la candidata que representaba a los partidos tradicionales, en este caso la del PAN y la del PRI, a Xochitl. Y todos los resultados fueron todo lo contrario, pero además que fueron contrarios, los resultados fueron con una ventaja bastante holgada. Yo creo que las encuestadoras de manera histórica han tenido siempre sus equivocaciones. Ejemplo, la historia cuando la mayoría del pueblo decía que liberaran a Barrabás y crucificaran a Cristo. Yo creo que nosotros hoy lo que tenemos es dentro del marco de la política, cuando recorremos Venezuela y estamos conociendo la realidad de la gente quiere realmente liderazgos tangibles, que se conecten con la comunidad, que nuevamente conozcan realmente los problemas que están atravesando. La gente se ha desconectado del tema de las redes sociales. Las redes sociales es un mundo muy pequeño. Yo quiero claramente destacar lo que es, por ejemplo, la red social X. Es una red social que no llega, creo yo, ni siquiera al 2% de la población, donde realmente no hay ningún tipo de interés de lo que realmente el pueblo está percibiendo o está queriendo. Hoy cuando estamos recorriendo los municipios y los estados de nuestra Venezuela, además que me ha tocado como jefe de campaña del diputado Luis Eduardo Martínez, es poder conformar los comandos municipales y estadales. Y mira, hoy te puedo decir con absoluta responsabilidad, después del Partido Socialista Unido de Venezuela, la fórmula que estamos presentando nosotros, encabezada por el diputado Luis Eduardo Martínez, somos los únicos dos factores políticos que garantizamos presencia en todos los centros de votación y en todas las mesas electorales. De ahí en adelante hay peleas internas, hay financiamientos oscuros de lo que están haciendo política en algunos estados y municipios, no están completamente unificados dentro de lo que es el marco. Ahora, lo que sí hay también, Carlos, es una guerra mediática de la vía de las redes sociales. Aquí usted agarra, yo estoy hoy en esta entrevista, y a mí en las redes sociales ya hay un grupo de Vox preparados toda una batería para decir que yo le hago el juego a Nicolás Maduro, le o que declinen y apoyen el mundo. O que declinemos y que apoyemos el mundo. Bueno, yo de verdad, con todo respeto como persona, el señor Edmundo, por lo que significa, además que fue militante de nuestro partido. Claro. Yo quiero además decir claramente que yo no lo conozco dentro del accionar político, y nosotros además de eso no podemos acompañar opciones que realmente no han estado presentes durante todo el desarrollo de la política venezolana en los últimos 20 años, que no ha vivido el día a día, pero que además esos agrupan a los que de alguna manera han atacado a nuestra Venezuela. Nosotros no podemos realmente acompañar una propuesta cuando no te reconocen, cuando no te respetan, cuando no hay realmente la posibilidad de debatir, porque si nosotros estamos combatiendo la manera de hacer política de manera muy sana en lo que significa el debate y la diferencia, pues tú vas a este lado y es peor, porque en este lado si tú no compartes esa tesis, entonces inmediatamente te cercenan, te excluyen y de una manera empieza la descalificación, cuando yo creo que hay más posibilidades. Yo que formo parte como diputado de la Asamblea Nacional de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, yo he tenido la oportunidad de ir a encuentros y jornadas de diálogo con el presidente de la República, con el presidente de la Asamblea Nacional, con el presidente del Poder Electoral, con el sistema de justicia en Venezuela, y no tengo posibilidad inclusive entonces de debatir los puntos de diferencia con los que nos parecemos. Es difícil hacer ese tipo de política, sin embargo, te repito, Carlos, cuando tú vas a los estados y vas a los municipios, este pueblo que se ha venido de alguna manera llenando de mucha inteligencia política, al momento de ejercer el voto estamos seguros que lo va a hacer pensando en las mejores alternativas. Es decir, que la gente en la calle no está polarizada como nos dicen las encuestas o como nos dicen las redes sociales. Mira, sin duda. La gente hoy no se debate entre Maduro y Edmundo. La gente hoy se debate entre la buena y la mala política,
entre la gestión y la búsqueda de solución de sus problemas. Hoy la gente se debate realmente quiénes son los políticos que están abocados a buscar soluciones a sus problemas. Hoy la gente no se debate si el blanco es bueno, si el verde es bueno, si el rojo debe continuar. No, hoy la gente se debate cuál es la propuesta que hay para yo mejorar el poder adquisitivo, la reactivación del aparato productivo, cómo hacemos para reinsertarnos en la comunidad internacional, cómo hacemos para que la comunidad internacional respete a Venezuela dentro de sus diferencias a lo interno en lo político. Yo soy de la tesis, yo tengo profunda diferencia con el diputado, con el candidato presidencial a la reelección, Nicolás Maduro, pero yo respeto la Constitución y hay un lapso el cual él debe complementar siendo presidente de la República. ¿Por qué yo buscar violentar el mecanismo constitucional? Y si en algo nos parecemos, es que somos venezolanos, nacionalistas, que tenemos un sentido patriótico muy claro, que vamos a hacer frente siempre a toda aquella potencia extranjera que intente apropiarse de los recursos y los activos de la nación. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con nuestra Guayana Esequiba. ¿Cómo no tener coincidencia en el criterio? Hay un sector político venezolano que no acompañó ni siquiera la consulta de por qué defender la Guayana Esequiba. Cuando nosotros históricamente, el legado de nuestros fundadores y además de nuestros libertadores es que la Guayana Esequiba nos pertenece por tradición. Bueno, aquí hubo una gente que además yendo en contra de la Constitución y de las leyes, no acompañaron una consulta popular. Pues bueno. Pero es que algunos que no la acompañaron, y ojo, dejo claro acá, el Esequibo es de Venezuela y no es una posición personal, es una posición de algunos, que eso era un instrumento político del gobierno, que eso fue una estrategia del gobierno del momento para aceitar su maquinaria. Bueno, yo creo que los que tienen ese criterio es porque son unos irresponsables dentro del accionar político y te explico por qué. Hoy tú observas cómo el presidente de Guyana se reúne de manera permanente con autoridades de los Estados Unidos de Venezuela, de los Estados Unidos, pero además de eso hay que agregarle, se reúne inclusive con representantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, tienen además gente del Comando Sur, pero además de manera permanente, junto con la Exxon, tienen de una manera buscar la manera de exacerbar esta situación y le hemos dicho además al Ejecutivo Nacional que hay que hacer todo lo posible por mantener muy de cerca la atención. Ahí tiene la expresión del CARICOM. ¿Cómo nosotros los venezolanos no unificarnos en un criterio que tiene que ver con el rechazo del comunicado de CARICOM? ¿Cómo nosotros no unificarnos bajo un criterio donde ahí está la posibilidad además, Carlos y los que nos están viendo, que ahí están la mayor cantidad de recursos que tiene nuestra Venezuela, cómo no defenderlo, independientemente que esté el presidente, hoy es Nicolás Maduro, pero si el 29 de julio ya está electo el diputado Luis Eduardo Martínez o quien esté, hay que salir al frente en la defensa de lo que significa nuestro territorio y nuestros mares. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia en las redes sociales, @Globovisión, @Primera Página. Por acá Limansur nos escribe, buenos días. En aras de un cambio político real, ¿no le pasa por su mente apoyar la candidatura de Edmundo González, toda vez que la candidatura de Luis Eduardo Martínez no va a levantar? Si dialogan con el gobierno, háganlo con Edmundo, él es diplomático y lo hará. Eso es importante. Parece más fácil para la oposición hablar con el gobierno. Unos hablan en Venezuela, otros hablan fuera de Venezuela, pero entre ustedes es como complicado que hablen, ¿no? Mira, nosotros siempre hemos estado en el esquema de la necesidad de dialogar, de conversar. El que hace la pregunta, ¿cómo no respaldar la candidatura de Edmundo González que la de Luis Eduardo Martínez no levanta? Mire, Luis Eduardo Martínez tiene una gran ventaja sobre las demás de las candidaturas. Es que él ha entendido completamente que él representa el liderazgo colectivo de unas organizaciones políticas que han transitado en la historia de nuestra Venezuela. Él no tiene el complejo de otras alternativas políticas, que si yo no estoy, no hay proceso electoral, que si yo no acompaño esta candidatura, este no puede ser presidente. Pero peor aún, se presentan en escenarios internacionales como supuestas candidaturas cuando realmente no lo son, y eso además pasa violentando el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Claro, pero hay cosas más allá porque la dinámica política va mutando precisamente las afinidades políticas, es decir, Colombia pasó de liberales y conservadores a un abanico político muy distinto y bueno, en Venezuela también pasó lo mismo. Venezuela no es la misma de Copey hoy hay un abanico importante o sea, ya la gente no tiene una afinidad partidista clara. Porque creo que la política, de una manera, los países pasan los ciclos, ¿no? Y bueno, Copey y Adhesión Democrática fueron de alguna manera el bipartidismo en un momento determinado de la historia venezolana, pero ya en los últimos 25 años hemos vivido algo distinto a lo que es el bipartidismo. Nosotros estamos proponiendo, cuando hablamos del pasado, hablamos de la recuperación de lo bueno, de lo que fue en la gestión de estos gobiernos anteriores. Y bueno, y el bipartidismo yo lo invito. Esta luz que hoy tenemos en esta planta televisiva se debe gracias a las gestiones
y los desarrollos que existieron con Acción Democrática y con COPEI. Igual pasa con el servicio de distribución de agua potable, igual pasa con la vialidad agrícola, y es lo que nosotros estamos proponiendo, el gran debate de nuestro candidato Luis Eduardo Martínez con el presidente Nicolás Maduro, porque además hay que debatir entre los que realmente se parecen, y los que realmente hoy se parecen dentro de los que aspiran a seguir en la conducción del país, junto con los que queremos aspirar a gobernar el país, son la candidatura de Acción Democrática y COPEI junto a la del Partido Socialista Unido de Venezuela. El náufrago por acá, @Harold Muñoz, también nos escribe: buenos días, AD y COPEI ya no son partidos de confianza porque están más divididos que nunca, no tienen un secretario general escogido por su militancia, sino a dedo, no hay respeto entre sus mismos dirigentes y de paso dice que jalan más a los socialismos que a la democracia. Mira, yo creo que esos son los tipos de tesis que te venía mencionando. O sea, un usuario de una red social que se pueda llamar el náufrago, que no se pueda llamar como es Juan Carlos Alvarado, que se llama en una red social de manera muy seria, te determina perfectamente que hay una batería de Vox que buscan la manera de cómo mantener posicionada una tesis política que aquí en Venezuela no va a tener éxito. No va a tener éxito. Digan lo que digan de Acción Democrática y de COPEI. Miren, tenemos más de 30 alcaldías, tenemos más de 400 concejales, más de 200 legisladores regionales. Asamblea Nacional, tenemos diputados entre Acción Democrática y COPEI, somos la fracción mayoritaria de la oposición dentro de la Asamblea Nacional. Es un liderazgo orgánico, político, partidista, duélale a quien le duele. Por acá Bolívar Divisa también le pregunta, por lo que usted dice, este COPEI lo que está buscando en estas presidenciales es prepararse para gobernaciones y alcaldías. Esa es su posición actual ante las presidenciales, es decir, no ven la presidencial como una opción, sino ya... Mire, yo creo que hay que destacar algo, ¿no? Acción Democrática y COPEI son partidos políticos de trayectoria y de historia. El 28 de julio, independientemente del resultado, la política venezolana continúa. Y por supuesto, son 78 años de historia que tiene COPEI, 83 tiene Acción Democrática. ¿Cómo pretender que nosotros renunciemos a la posibilidad de la continuidad del ejercicio de la política y sobre todo del ejercicio electoral cuando tenemos concejales, tenemos alcaldes, legisladores, gobernadores, que por supuesto hacen de manera diaria la acción política en cada una de sus localidades? Son los que están en las comunidades viviendo el día a día con el venezolano. Nosotros nunca vamos a renunciar a los liderazgos colectivos, que son los que permiten que de alguna manera u otra los liderazgos nacionales se posicionen y logren alcanzar el poder. Bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Carlos. Juan Carlos Alvarado con nosotros en estudio, diputado de la Asamblea Nacional y secretario general de COPEI. 7:11 minutos, a la pausa y de regreso más de Primera Página.